Esta es la práctica número 4 sobre la ley de corriente de Kirchhoff. Como podemos observar, en esta nos dan dos circuitos y de estos debemos obtener diferentes corrientes, tanto de manera analítica, numérica, experimental. Este es el circuito número 1 de nuestra práctica. Como podemos observar, en este circuito nos solicitan como salida 9 volts en nuestra fuente de poder. En este circuito nos piden obtener la medición de nuestra corriente total, nuestra corriente I1 y corriente I2. Como podemos observar, esta de aquí es nuestra corriente total, ya que estamos abriendo nuestro circuito en serie desde el inicio, en este caso desde la fuente de poder, en nuestro lado positivo, al lado positivo y lado negativo a la continuación de nuestro circuito. Y aquí podemos ver que tenemos I1 y I2, que como ya lo sabemos, para obtener la medición de nuestra corriente debemos de poner nuestro multímetro en serie con lo que vayamos a medir. En este caso, que es nuestra primera resistencia, que es de 150, hacia nuestro lado negativo del circuito, y esta nos da 60 miliamperes. Y de igual forma lo realizamos con nuestra segunda resistencia, que esta es de 120 ohms, y como podemos observar, aquí nos dan 75 miliamperes. En ese momento comenzamos con lo experimental. Ahí estábamos midiendo la corriente total del circuito. En ese caso nos dio una medición de 110.9 miliamperes. Después seguimos con la medición de nuestra corriente I1. Como podemos observar, podemos llegar a tener problemas al momento de medir, y eso puede afectarnos al momento de obtener nuestro resultado y puede generar alguna discrepancia con los cálculos o con las mediciones del programa. En ese caso nos dio 50.1 miliamperes. Después obtuvimos la medición de nuestra corriente I2, que en ese caso nos da 62.4 miliamperes. Y en conclusión de este circuito, esto fue lo que obtuvimos, es nuestra tabla de resultados, y ahí podemos ver la comparación que se obtuvo de manera analítica y numérica. Podemos ver que al ser un poco más exacto lo que es el programa, podemos obtener las mediciones que se necesitan o que nos deberían de dar, y pues eso. Y de ahí también los cálculos, que también los cálculos nos dieron los mismos resultados. Donde podemos ver que hubo variaciones es al momento de lo experimental. Como podemos ver, varían algunos miliamperes, y esto se debe a diferentes situaciones al momento de medir, o por la fuente de poder que no tiene lo que nos piden. Puede que varíe algunos volts dentro de la fuente, entonces eso también puede generar problemas. O al momento de medir, que puede que hagamos un puente o un corto, eso puede variar. También del multímetro, pero esos son nuestros resultados en general del circuito 1. Este es nuestro circuito número 2 de la práctica. Como podemos ver, de igual manera, nos solicita como salida de nuestra fuente de poder 9 volts. En debemos medir nuestra corriente total, nuestra corriente I1, corriente I2, corriente I3 y como último nuestra corriente X. A continuación podemos observar que de aquí es nuestra corriente total, ya que la estamos abriendo directamente de el inicio de nuestro circuito. Como podemos ver, directo a la fuente.
Y a continuación con nuestra primera resistencia, que es nuestra resistencia de 220, que esta está en paralelo a nuestra fuente. Y a continuación nuestra siguiente resistencia, que es nuestra resistencia de 150 ohms, que esta está en serie con nuestra fuente. Y podemos observar que esta es la medida de nuestra IX, que es 49.8 miliamperes. Siguiendo con el circuito, podemos observar que esta de aquí se vendría siendo nuestra corriente I1. Tomar en cuenta que esta no se mide como las de aquí, ya que esta, si lo medimos tal cual, poniéndolo en serie, nos daría una medición parecida o igual a esto que nos da aquí arriba. En este caso debemos de abrir nuestro circuito, quitando el lado negativo de nuestra resistencia y moviéndolo a cualquier otro punto donde no haya nada conectado. En este caso tenemos que hacer un puente con nuestro multímetro, como podemos ver aquí. Quité la terminal del lado negativo, que se supone que debería ir aquí a cerrar el circuito, pero para obtener la medición, como ya mencioné, debemos desconectarla y conectarla con nuestro multímetro, que prácticamente es como un puente para poder obtener la medición de lo que pasa sobre esta resistencia. Podemos observar que aquí nos da 40.9 miliamperes. Y a continuación es nuestra I2, nuestra corriente 2, que de igual manera debemos de hacer prácticamente lo mismo, porque esta terminal debería de ir aquí, pero como estamos obteniendo mediciones, debemos desconectarla y hacer un puente. El lado positivo hacia nuestro multímetro y el lado negativo a nuestra protoboard. Y aquí nos da esta medición, que es 22.5 miliamperes. Y por último, medimos la corriente 3, que nos da 27.3 miliamperes. En este caso, como es la última resistencia del circuito, podemos hacerlo de ambas formas, de quitarla de aquí, o para ya no tener problemas, lo hacemos directamente como lo hicimos acá arriba. A continuación pasamos a lo experimental del circuito 2. En este caso, mi compañero está obteniendo la medición sobre la corriente total del circuito. En este caso nos da una medición de 64.1 miliamperes. La siguiente medición es sobre la corriente I1. En esta obtenemos una medición de 51.3 miliamperes. La siguiente es la medición sobre la corriente I2. En esta obtenemos una medición de 28 miliamperes. La siguiente es la corriente I3. En esta obtenemos una medición de 33.6 miliamperes. Y por último, obtenemos la medición sobre IX. En esta obtenemos una medición de 62.3 miliamperes. Estos son los cálculos que realizamos para obtener nuestra medición de forma analítica. Esta es nuestra tabla comparativa de resultados, tanto de la forma analítica, numérica e experimental. Como podemos ver, prácticamente la forma analítica y numérica es perfecta, ya que en esta no se toman en cuenta los factores externos que puedan hacer cambiar las mediciones, pero hay que tener en cuenta el lado experimental, ya como ya lo habíamos mencionado en el circuito 1, pueden haber muchas situaciones que hagan que varíe nuestra medición, como los cables, el multímetro, las resistencias, nuestra fuente que puede llegar a variar, la forma de cómo realizamos la medición,
es algo que se debe tener muy en cuenta para poder avanzar y poder realizar circuitos más complejos. La verdad, en conclusión, me pareció muy interesante esta práctica, muy complementaria a lo que hemos estado viendo sobre los circuitos, sobre la ley de Ohm, o en este caso la ley de Kirchhoff, que es muy importante para el desarrollo de tanto de los cálculos como de los circuitos ya físicos. Tomar en cuenta también lo importante que es lo digital, en este caso que utilizamos Tinkercad, que esto nos ayuda a obtener más noción de los elementos que puede llegar a haber en un circuito de una manera más segura, y esto ayuda a aprender mejor y desarrollar habilidades más profundas dentro del ámbito para poderlo aplicar ya de forma física, de forma experimental. La verdad me pareció muy interesante y muy complementaria para todos los temas que hemos estado viendo. Sin más por el momento, muchas gracias por ver.